han estado avergonzando los ministerios del cuerpo del reino de Cristo, pero indudablemente que existen. Y el profeta también es parte en este tiempo si está bajo una cobertura apostólica, porque Dios siempre va a estar hablando a través de los padres en primer lugar. Y el profeta va a estar revelando la visión, ampliando la visión, determinando la visión, determinando tiempos, cosmovisión, etcétera, que es importante que lo tengamos bien. Ahora, lo que yo quiero hablar es la importancia de poder tener una relación tan profunda con el Espíritu Santo para que podamos nosotros mismos tener una revelación profunda o más allá de nuestras propias vidas, de la vida del Espíritu, de la vida de la palabra y de todo aquello que tiene que ver con nuestro desarrollo personal, ministerial y en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Justamente estábamos hablando de eso con el profeta Miguel y hablando sobre el tema de la concentración. Yo escribí el último libro que es Concentración Profunda y justamente por qué debemos meditar para saber cómo orar, cómo focalizar, cómo meditar, cómo visualizar, cómo crear y mucho más a través de una meditación profunda o de una concentración profunda. Hoy en día estamos siendo totalmente distraídos a través de este aparatito. ¿Sabe lo que es? El celular, ¿no? Entonces, todo el mundo está pasando tiempo y tiempo y tiempo idiotizándose a través de los celulares, a través de Instagram, a través de las redes sociales y a través de un montón de cosas que son herramientas muy buenas si las sabemos usar en su justa medida y en su tiempo. Pero por otro lado, yo me estoy dando cuenta realmente qué infantilismo hay en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor y aún en los ministerios, justamente porque no están siendo distraídos por un entorno de cosas que se están viviendo y no tienen ni el tiempo para meditar, ni el tiempo para orar, ni el tiempo para profundizar, ni el tiempo para escudriñar las escrituras o los misterios o el tiempo o lo que Dios quiere hablar. Y realmente es una situación bastante complicada. La serotonina está muy avanzada en todo el ser humano buscando la felicidad instantánea y plena a través de una activación hormonal interna. Entonces, creo realmente que es el tiempo para poder comenzar a entender el mundo espiritual y ver cómo nosotros podemos meternos en el mundo espiritual, cómo nosotros podemos entrar en el mundo espiritual a través de una concentración, a través de la meditación también. Creo que es sumamente importante para poder comenzar a oír. Por ejemplo, profeta, hay muchos que no saben a quién ni siquiera están orando. Usted escucha las oraciones y no sabe si están orando con el Padre, o están orando con el Hijo, o están hablando con el Espíritu Santo. ¿A quién están adorando? ¿A quién tengo que adorar? ¿A quién tengo que pedir? ¿Quién es el que me va a dar? ¿A quién tengo que tocar? ¿Quién es el que me enseña? No tienen la más mínima idea. Utilizan la palabra Señor, lo mismo sea para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, porque no saben exactamente ni cómo dirigirse. Hay un tiempo de desconocimiento real de la Trinidad, por ejemplo, y la función de cada uno de ellos, porque hace falta relación, no tienen relación. Y al no tener relación, indudablemente le falta revelación. Y ese es uno de los problemas que tiene la Iglesia hoy, justamente. Y por eso es que yo estoy enfatizando la importancia de separar tiempo específico, profundo, donde nosotros podamos aprender a meditar y dejar que el Espíritu de Dios pueda ministrarnos y cumplir la función por la cual Él ha sido designado por el Padre para que nos pueda revelar a Cristo, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta. Yo puedo hablar 3 horas, 4, 5. Estamos llevando un seminario que puede ser de toda la semana, que puede ser más tiempo todavía. Amén. Así que yo puedo hablar y profundizar un millón de cosas, pero quiero darte lugar también para que tú mismo preguntes, ¿no? Amén, amén. O la gente pregunte. Amén. Sí, excelente, apóstol José. Vamos a especificar en realidad ciertos puntos sobre la meditación profética, que es el tema de hoy.
Y bueno, lo que mencionó también es cierto. Para orar también hay que... ¿No se escucha ningún ruido externo, apóstol? Sí, sí, estoy escuchando a alguien que está predicando o algo por el estilo Sí, de sí, sí, fondo. sí. Sí, sí, un momentito, por favor. Muy bien. Bien, listo, apóstol. Bien, mencionaba de que cuando oramos, usted tiene mucha razón. Vamos a comenzar por esa parte. Nadie sabe dirigirse al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo. O hay personas que lo hacen a los tres al mismo tiempo, ¿no? Entonces están fallando un poco en la doctrina bíblica, ¿no? Exacto, creo que falta revelación, realmente falta revelación. Pero falta revelación por falta de relación. Ujú, Esa es la realidad. Tenemos una iglesia de religiosos, ujú, muy religiosos. Conocen la Biblia, incluso ministros, conocen la Biblia, fantástico, cantan ujú. lindas canciones maravillosas, pero no tienen relación. La relación te Amén. transforma, la relación te profundiza, la relación te cambia, la relación te santifica, la relación es otra historia. Es otra historia. Algo sucedió, voy a ver un poco, porque tenemos tanto para hablar, Dios mío, es muy grande el tema. Pero cuando Adán fue creado, soplaron un espíritu sobre él. ¿Me estás escuchando bien? ¿Está todo bien, verdad? Amén. Sí, sí, Sí. sí, todo bien, todo Ok. bien. Puede soplar un espíritu sobre él. Cuando Adán abre los ojos, lo primero que él ve es a Ujú. Dios. Es a Dios. Amén. Es una manifestación muy especial. No se asustó porque no tenía memoria. Ujú. Pero, por ejemplo, le fue dicho a él que pusiera los nombres a los animales, etcétera, etcétera. Entonces, el punto es el siguiente. ¿En qué idioma habló? Porque no existía el idioma. ¿Cuál fue el Así idioma es. que usó Dios en Génesis capítulo 1, versículo 3 para decir, sea la luz y fue la luz? ¿Qué idioma usó? O sea, nosotros Ujú. creemos, profundizando, que si no existe idioma, lo que usó fue un sonido. Amén. Y ese Ujú. sonido es vibración. Y ese sonido que tiene que ver con vibración tiene que ver con frecuencias. Entonces, ¿cómo Adán entendió, si no tenía ni idea, lo que Dios estaba hablando con él? Wow, No tremendo. tenía idea de lo que son animales, no tenía idea de lo que era un jardín, no tenía idea de lo que Ujú, era una flor, ni un río, no tenía idea de nada, absolutamente de nada. Es un ser creado de la nada, ujú, cero absoluto. Y Dios comienza a hablar con él. Si no hay ujú. lenguaje, si no hay idioma, ¿cómo fue que se comunicó con Adán? Es Wow. espíritu a espíritu. Ujú, Entonces, ¿tiene que ver con telepatía? Probablemente, porque es ujú. espíritu a espíritu. Entonces, si nosotros tenemos 5 sentidos naturales, hay 5 sentidos espirituales. Yo no puedo percibir el mundo espiritual desde los 5 sentidos naturales. Ujú. Yo necesito activar los 5 sentidos espirituales. Amén. Vista es imagen, oído es discernimiento. Entonces, tenemos muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que empezar a trabajar. Si fue trabajado y si fue direccionado Dios hacia Adán, lo Ujú. entendió espiritualmente, no naturalmente. No tuvo Amén. ningún tipo de miedo porque no tenía memoria ni tenía con qué comparar lo que él estaba viendo. Y a partir de esa relación él comienza a desarrollarse. Por eso él pudo volar, él pudo entrar en las profundidades de las aguas, él pudo caminar y estar y moverse a otro nivel. Pierde Ujú. esa revelación cuando entra el pecado, hay una separación. Cuando entra el pecado entra la razón. La razón es 2 más 2 es 4. Ujú. Y la matemática de Dios no está en el 2 más 2 es 4. La Wow. matemática de Dios es otra matemática. 5 panes y 2 peces dan de comer una multitud.
Entonces, indudablemente que al perder la revelación, al perder la relación, se pierde la revelación, se entra en la razón. Entonces, hoy en día, mucha de la gente que supuestamente dice que es cristiana, está siguiendo a Dios por razonamiento. Por ejemplo, la gran mayoría de la iglesia hoy en día solo están psicológicamente convencidos de que Cristo es camino, verdad y vida. Les falta la revelación. Por eso es que hay tantas divisiones. Mire, es interesante esto. De una sola Biblia, ¿sabes cuántas denominaciones hay en el mundo? Eso usted lo puede buscar en Google. Y se va a encontrar con que tenemos 45.000 denominaciones. Wow, 45.000 salidos de la misma palabra. wow. De la misma palabra. Ok. ¿Cuántas divisiones tiene el islamismo? ¿Saben ustedes cuántas divisiones tiene? Porque tenemos 1.600 millones de cristianos y tenemos 1.200 millones de musulmanes. Los musulmanes trabajan con el Corán. Solo hay dos corrientes de pensamiento, los chiitas y los sunitas. Wow. Los sunitas son el 10%, el 90% son chiitas. Ok, perfecto. O al revés, perdón, al revés. Perfecto. Nosotros estamos divididos en 45.000 denominaciones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, qué es lo que realmente es la iglesia hoy? La iglesia es un conjunto religioso basado en la Biblia con fundamentos humanos. Entonces, nosotros nos falta indudablemente la revelación, como nos falta también entender qué significa estar bajo autoridad para tener autoridad. Pero al no tener revelación, estar en la razón, la gran mayoría de la gente solo tiene un pensamiento psicológico. Y yo no puedo nacer de nuevo por psicología. Yo necesito nacer de nuevo por la fe. Y la fe tiene que ver con lo sobrenatural. La fe es espiritual. Yo no veo a Dios, nunca lo vi. No sé ni cómo Él es, ni la forma que tiene, la cual se puede manifestar. Sin embargo, creo. ¿Por qué creo? Porque es espiritual, porque una vez escuché la palabra y la fe nació en mi corazón para creer esa palabra y entender que hay una eternidad, un creador, un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Y a raíz de esa, o a partir de esa revelación, de esa fe, comienzo a desarrollar una vida espiritual. Porque antes, según Efesios 2, yo estaba muerto en delitos y pecados. Si yo estoy muerto, por eso dice 1 Corintios 2:14, no puedo reconocer lo espiritual. Entonces tengo simplemente que rechazar como locura lo espiritual, porque yo estoy viviendo en lo natural. Para reconocer lo espiritual tengo que nacer de nuevo. Por eso cuando usted sube al púlpito y larga un mensaje y 4 personas se van, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero no son nacidos de nuevo. Estaban con nosotros psicológicamente, pero no están convertidos, nacidos de nuevo. No están crucificados juntamente con Cristo. Entonces, esa gente le es difícil entender lo espiritual, es difícil seguir lo espiritual, es difícil oír lo espiritual, es difícil entender lo espiritual y creer lo espiritual. Ese es el punto fundamental. Por eso Pablo ora por 2 espíritus, sabiduría y revelación en el conocimiento de él. Nos han enseñado que supuestamente la plenitud del espíritu es cuando hablamos en lenguas. Y no tiene nada que ver eso, aunque es importante en el espíritu, porque la plenitud del espíritu podría ser Isaías 11:2, donde se manifiestan los 7 espíritus dentro. ¿Cómo son los 7? Sabiduría, inteligencia, conocimiento, todo lo que tiene que ver con inteligencia, sabiduría, conocimiento, temor de Jehová. El principio de la sabiduría justamente tiene que ver con el conocimiento. Por eso en Oseas dice que el pueblo se muere por falta de ¿qué? No es por falta de dones, es por falta de conocimiento. Por falta de revelación. Y por falta de revelación el pueblo se desvía. Ahora bien, ¿cómo puedo yo estar hablando de profundidades con un bebé?
que no se ha desarrollado. Debiéndose ya maestros, todavía están los primeros rudimentos de bautismo, de esto, de aquello, dice Pablo. Entonces necesita una iglesia que crezca. ¿Cómo va a crecer la iglesia si los ministros y los líderes que tenían que estar llevando a la iglesia a otro nivel, ellos mismos les falta esa concentración, esa relación y esa revelación para poder impartir lo que el Espíritu Santo está hablando hoy a la iglesia y llevar a la iglesia a otro nivel espiritual? Entonces, indudablemente, estamos viviendo desde hace mucho tiempo una falta de conocimiento y de revelación profundo. Por ejemplo, yo estoy estudiando astronomía, estoy estudiando neurociencia, neuroplasticidad. Tengo algunos autores a los cuales estoy siguiendo y estoy profundizando porque creo que esto está revelando la grandeza de Dios a otro nivel. Y me está revelando también lo sobrenatural de Dios. Por ejemplo, cuando yo veo a Felipe siendo transportado por el Espíritu Santo, aparentemente eso es un milagro que cómo se puede llevar adelante. Y hoy en día la ciencia está descubriendo a través del tunelamiento cuántico cómo puede ser transportado. Pero no solamente Felipe fue transportado, por ejemplo, Jesús fue transportado. Opa, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? En el desierto, el enemigo viene a tentarlo y lo lleva a los lugares altos. Lo viene a tentar y lo lleva al pináculo del templo y en el pináculo del templo le dice, tírate, porque sus ángeles mandará cerca de ti que te guardarán. Quiere decir que estaba en la carne, no estaba en el espíritu, en el pináculo del templo. ¿Cómo llegó del desierto al pináculo del templo? Fue transportado. Entonces, indudablemente existe y está la posibilidad en el mundo espiritual de que yo sea transportado. Existe la posibilidad de que la piedra se transforme en pan. Por eso Satanás le dice, él transforma las piedras en pan. Ahora, 5,5 kilómetros había en el mar de Galilea para llegar de donde Jesús estaba a la tormenta que estaba azotando a los discípulos en la barca, a punto de hundirse, a punto de morir. Y él aparece como un fantasma. 5,5 kilómetros. ¿Cómo llegó allí? ¿Caminando por las aguas o fue transportado? Entonces, indudablemente, cuando nosotros comenzamos a entrar en la revelación del Espíritu, vamos a empezar a entender muchas cosas que están ocultas. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a empezar a conocer realmente y nuestra fe va a crecer a otro nivel. Yo estoy enseñando en la parte astronómica, estoy enseñando, por ejemplo, lo que es el universo, lo que significa los años luz y lo que significa la distancia de años luz y lo que significa la galaxia, la Vía Láctea, Andrómeda, 2,5 millones de años luz, todo lo que significa todo eso. Y entonces comencé a enseñar qué es el reino, qué son los cielos, dónde están los cielos, dónde está Dios realmente, quién es Dios, dónde está Él, dónde está el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? ¿Dónde está la nueva Jerusalén? Porque el libro de Enoc nos habla de 10 cielos y el mundo angelical. Recomiendo si lo quieren leer, es interesante. Pero también Pablo me habla de 3 cielos. Entonces, cuando yo empiezo a mirar y a ver, y resulta de que dentro de mi galaxia hay 100 millones de mundos, solo dentro de mi galaxia, y el universo contiene 100 millones de galaxias, 100 billones de galaxias, de galaxias. Entonces digo, ¿cómo puede ser esto? Y si yo tengo que transportarme dentro de esta galaxia a la Andrómeda, que es la siguiente galaxia, tengo 2,5 billones de años luz para llegar allí. Y un segundo son 300.000 kilómetros. Entonces, ¿cómo puede ser yo que pueda llegar allí? En ese punto comencé a orar y a orar y a orar y a orar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde habitas? ¿Cuál es tu galaxia? ¿Cuál es tu lugar? ¿Dónde está el reino? ¿Cuál es el reino? Coméntame, por favor, porque en la dimensión del universo es algo impresionante. Estamos hablando de 100 millones de mundos solamente en nuestra galaxia. Entonces digo, mi Dios, ¿dónde estás? ¿Cómo es el tema este? Y orando, él me respondió. Y él dice, no, hijo, yo no habito en ninguna galaxia. Todas las galaxias habitan en mí.
Entonces, Wow. cuando yo recibo esa respuesta, porque Él es el creador, si tú lees, por ejemplo, eh, eh, Hebreos 11:3, dice que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Ahí está entrando Cristo en el medio, en el verbo hecho carne. El universo fue constituido por el creador. Él está dentro. Entonces el universo está en el creador. Cuando yo veo la dimensión del universo, entonces comienzo a brevemente a descubrir la grandeza de mi Padre, la grandeza de Dios, la grandeza de quién es Jesús, quién es el Verbo realmente y lo que yo soy en Él. El poder que habita en mí por el Espíritu Santo que fue aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Entonces, indudablemente estamos hablando de cosas que van mucho más allá proféticamente, ministerialmente, apostólicamente, que aquello que nosotros conocemos. Entonces, en parte conocemos y en parte profetizamos. Solo en parte. ¿Por qué? Porque nos falta relación, nos falta revelación y podemos profundizar todavía mucho más. ¿Cómo consigo eso? ¿Cómo lo consigo? 5 minutos a la mañana de mi devocional. ¿Cómo consigo eso? ¿Cómo consigo? Orando en la comida y repitiendo el Padre Nuestro. Que el Padre Nuestro, por ejemplo, Jesús lo está hablando antes de ascender a los cielos. Él enseña esa parte antes de ascender a los cielos, antes de dejarnos a nosotros como templo del Espíritu Santo. Indudablemente es necesario que yo me vaya, Juan capítulo 14, porque si yo me voy, el Padre va a enviar el Consolador y ya no estaré solamente con vosotros, sino en vosotros. Yo ahora soy el templo. Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos. Vuelvo a decir, ¿qué cielo? Amén. Pero está en mí. Hay un cambio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué reino? Porque el reino ya vino. El reino ya se acercó. Entonces, quiere decir entonces que cuando yo cierro la puerta en mi cuarto secreto, Jesús enseña eso, cuando yo cierro la puerta en mi cuarto secreto y me aparto de todo y dejo mis celulares de lado, ¿tá? Y todas las cosas de lado, para entrar en comunión con el Espíritu Santo, entonces Él va a transformarse en el maestro que necesitamos para que las demás cosas sean reveladas. Y lo que será revelado en dimensión es Cristo. Cristo será revelado como verbo, es revelado como luz. ¿Qué tipo de luz fue creada cuando en el universo solo el 5% es luz? El 95% es oscuridad absoluta en todo el universo, en todas las galaxias. Solo es el 5% porque se ilumina a través de estrellas y poco más, pero no hay luz. ¿Qué tipo de luz está hablando? Yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. Wow. A ver, explícame, ¿dónde vamos? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que está revelando? ¿Cuál es la eternidad? Por ejemplo, el tema de la eternidad. ¿Hay algo más allá? Sí. ¿Existimos antes? Claro. Yo ya existo desde que Dios existe. ¿Qué estás hablando? Yo estoy en Él antes de la fundación del mundo. Yo ya estaba en Él antes de la fundación del mundo. Hay un plan, hay un propósito, hay un trato, hay algo de Dios. Y fui lanzado en el tiempo específico justamente para poder recibir algo que ya tiene determinado desde antes de la fundación del mundo. Yo soy antes de los dinosaurios, soy antes de la Tierra. Yo estoy en Él. Estoy en Él y Él es el principio y fin de todas las cosas. Quiere decir que voy a continuar existiendo después de salir de este cuerpo. Pero comencé a estudiar la resurrección de los cuerpos. Oh my God, ¿cómo es el tema de la resurrección de los cuerpos? Ok, mira el cuerpo de Cristo que resucitó. Mira aquellos que resucitaron. Mira los que resucitaron cuando Él resucitó. Mira aquellos que, oh Dios bendito de la gloria. Hay cosas que nosotros realmente desconocemos y desconocemos porque no tenemos revelación. Desconocemos porque somos religiosos. Desconocemos porque no nos interesa el mundo espiritual. Desconocemos porque solo usamos los 5 sentidos naturales para tocar el mundo espiritual. Y el mundo espiritual yo no puedo tocarlo con los 5 sentidos naturales. Son 5 sentidos espirituales, los cuales tienen que ser manifestados en mí
para que yo pueda descubrir y saber exactamente cuál es el mundo espiritual. Te escucho. Amén. Amén, apóstol José. Muy, muy interesante esta parte. La escritura obviamente no habla solamente menciona al apóstol Pablo de 3 cielos. Sí, Existen obviamente muchos más cielos. Sin embargo, lo que menciona también es que Dios es la eternidad y en él habita sí, todo, como dice la escritura, ¿no? La escritura mismo dice que exacto. él habita en la eternidad. Sí, Me gusta esos puntos que ha tocado porque son bastante también neurálgicos para poder entender también eh, sobre el tema principal que estamos tocando, que es la meditación profética. Entonces sí, yo tengo que saber que realmente al meditar yo me transporto a esa eternidad, ¿verdad? Recuerdo, exactamente, recuerdo exactamente. Recuerdo que me dijeron eso, disculpe un momento, que dijeron que, recuerdo mi mentor profético anterior me dijo de que en realidad el cielo está en la mente del hombre. Pero yo creo que yo voy más allá de pensar que los cielos están en mi imaginación o en el subconsciente, y en realidad está en un lugar inaccesible, como dice la escritura. Ahí Sí. sí quiero que me des Hay, revelación, cuando, apóstol. sí. Cuando se refiere a cielo, se refiere a frecuencias, Ujú, indudablemente, sintonías, mundos paralelos. Eso es importante también entenderlo. No puedo desarrollarlo porque es muy profundo, pero exactamente hay sintonías. Hay una frecuencia donde solamente los perros escuchan el silbato, ujú. por ejemplo. Así es. No lo escuchamos nosotros, ellos lo escuchan porque hay una frecuencia. Si tú agarras una radio, por ejemplo, y quieres escuchar alguna radio en aquel tiempo, hoy en día ya no, porque se maneja todo digital, pero en el tiempo antiguo tú tenías que buscar la forma de ir buscando por el dial hasta enganchar la frecuencia donde estaba funcionando alguna radio, 103.4, 92.1, encontrabas la frecuencia y entre tanto había ruido, porque estás fuera de frecuencia. El mundo de la fe es un mundo de frecuencia. Indudablemente nosotros tenemos que entender, el mundo espiritual es un mundo de frecuencias. Y el cielo tiene que ver con frecuencias. Porque está el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, según Pablo está hablando. El primer cielo puede ser lo que nosotros tenemos como atmósfera aquí, hay un segundo cielo que puede ser angelical y tercer cielo en otra dimensión o en otra frecuencia indudablemente donde reina el mundo espiritual de Dios. Pero tenemos que descubrir todo eso y eso tal vez lo descubramos en la eternidad o cuando salgamos de este cuerpo natural. Yo estoy Amén. justamente descubriendo y mirando un poco más también lo que significa la resurrección del cuerpo, ¿no? ¿Y Ujú, por qué voy a resucitar el cuerpo? Un cuerpo que come, un cuerpo que siente, un cuerpo que desaparece y aparece, un cuerpo que traspasa la materia y los átomos. ¿De qué está hecho? ¿Cómo viene? No tengo la más mínima idea. Es un misterio, realmente es un misterio eso. ujú. Pero hay cosas espirituales que pueden ser descubiertas a través de la meditación. No la beta, sino la alfa. Porque la delta es cuando estás en coma, pero cuando estás en alfa, es el mejor momento de la meditación, porque beta es cuando tú estás consciente de todo. Pero cuando llegas a meditar en alfa es cuando tú ya entras en oración y en relax. Y te comunicas, sientas a comunicarte con lo que es el mundo espiritual, no dejando nunca la mente en blanca, como han enseñado algunas historias, sino que justamente en ese relax, meditando, meditando, meditando en la palabra, en el espíritu, dejando saliendo de todo tu entorno, saliendo tengo que pagar el alquiler, tengo que ir a trabajar, mi señora no vino, mi niño necesita ir a la escuela, saliendo de todo el mundo natural para comenzar a concentrarme en el mundo espiritual y dejar que el Espíritu de Dios ministre. Hay tres voces: la voz humana, que siempre va a estar hablando y va acallándose, la voz del enemigo, que va a estar hablando también y se va callando, pero en medida que
yo voy entrando en la frecuencia de Dios, la voz del Espíritu Santo es la que va a estar permaneciendo y trayendo a la memoria, recordando, etcétera, etcétera, etcétera. Amén, gloria sea al Señor. Está poderoso este tema. Mis hermanos que están viendo, compartan para que otras personas también puedan aprender. Realmente el apóstol José García es una eminencia, no lo digo por echar flores así nada más, sino por lo que veo que el contenido de lo que sabe es muy, muy importante. Y me gustaría que escriban también ahí sus preguntas, algunas dudas de lo que ya se viene hablando. Amén. Apóstol José, perdón, seguimos con esta parte. Yo quiero leer algo aquí. Amén. Del libro que vi de Concentración Profunda. Lo pueden encontrar en Amazon, el libro. En español, ya lo estamos presentando en portugués también, que es importante. Referente a este tema, cuando yo estaba escribiendo, yo no escribí solamente este libro para el mundo evangélico o para el mundo cristiano, lo escribí para todos, en todos, porque aprovecho también en las conferencias para poder hablar de Cristo a otro nivel, con gente profesional, con gente que tiene un cierto conocimiento de lo espiritual, pero no conocen a Jesús, son agnósticos. Entonces aprovecho justamente eso como para poder estar ministrando a otro nivel. Entonces, tuve que aclarar algunas cosas y las quiero leer aquí directamente del libro. Los satanistas tienen su Biblia y recitan oraciones a Satanás como los cristianos a Jesucristo. Voy a hacer un paréntesis aquí, lo voy a seguir leyendo. Es interesante, porque nosotros tenemos 45.000 denominaciones, todas salidas de la misma Biblia. ¿Cuántas denominaciones tiene el satanismo? Ni una. Ni una. Ni una. Ellos siguen a, bueno, que era Anton LaVey, ya está muerto, pero que se convirtió incluso antes de morir, sino que tienen su Biblia y siguen justamente en eso. No hay divisiones allí. Jesús aclaraba justamente que un reino dividido contra sí mismo no permanecerá. Es interesante esto para entenderlo. Yo sé que el reino de Cristo es uno. No todas las denominaciones están revelando a Cristo. Yo entiendo eso. Entiendo que hay una iglesia, entiendo que hay un cuerpo. Bendito Dios. Lo que lamento es que haya 45.000 denominaciones, pero el satanismo no tiene divisiones. Y el islamismo, los musulmanes, solo tienen dos corrientes, chiitas y sunitas. Y nosotros estamos totalmente divididos. Lo que ha hecho el enemigo, Satanás, ha sido dividirnos para sacarnos fuerza, para rompernos, ¿no? Y realmente es una situación bastante delicada. Sigo. Recitan oraciones a Satanás como los cristianos a Jesucristo. La pregunta es, ¿deberían los cristianos dejar de hacer oraciones porque los satanistas también lo hacen? No. Los satanistas oran, claro que oran, por supuesto. Entonces si ellos oran, nosotros no podemos orar. ¿Por qué? Porque ellos oran. ¿Quién te dijo? Ellos oran a su Dios, Lucifer. Nosotros tenemos a quién orar. O sea, la oración la usa mucha gente para determinados dioses. Ahora, si la oración la están usando para determinados dioses, es un problema de ellos a quienes oran. Pero yo sé con quién estoy hablando, a quién me estoy dirigiendo y qué tipo de relación yo tengo en oración. Entonces, fantástico, tengo la oración. Bien. Pero si ellos lo hacen, yo también, entonces tengo que hacerlo. Por supuesto. ¿Por qué no? Ok. Bien, vamos a seguir. ¿Deberían los cristianos dejar de ver el arco iris como señal de Dios porque los homosexuales lo usan como su estandarte? No. El arco iris sigue siendo la señal del pacto. Y por más que los homosexuales usen eso como su señal, no me importa. Yo sigo creyendo que el arco iris es la señal de Dios, no la señal de Satanás. No importa lo que él haga. La repetición de oraciones o frases es usado tanto en los budistas como en el mundo cristiano. Entonces pregunto, ¿deberían los cristianos dejar de repetir frases, palabras, oraciones, porque los budistas también lo hacen a través de mantras como el Om? No, ellos lo hacen, nosotros también. Y quiero aclarar algo aquí.
para despertar a aquellos que están escuchando en este momento. Satanás se encargó muy astutamente de generar miedo, tabúes, horrores, para que el mundo espiritual cristiano o los cristianos no puedan alcanzar el mundo espiritual poderoso que está frente a nosotros por la sangre de Cristo y por la resurrección del Señor Jesús, por el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces nos han inculcado miedos. Entonces lamento los ministros que hemos tenido, carnales que hemos tenido hasta hoy, o que ha tenido la iglesia hasta hoy, que no ha sabido llevar a la iglesia a otro nivel de revelación y de gloria, lamentablemente. El meditar es beneficioso para el cuerpo, para la mente, el espíritu. Consolida la paz mental, afirma la fe y produce milagros. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿deberían los cristianos prohibir la meditación porque lo usan los budistas, los de la New Age, o Nueva Era, los mentalistas y el yoga? No, ellos lo usan. El enemigo sabe usar las herramientas espirituales mucho mejor que nosotros, pero son herramientas que nosotros podríamos usar. ¿Cómo hacía Jesús? ¿Por qué Jesús se apartaba mucho tiempo para orar, orar, orar? La pregunta es, ¿qué oraba? ¿Qué buscaba? ¿Más poder? ¿Buscaba más sabiduría? ¿Buscaba más gracia? Si Él es el poder, Él es la sabiduría, Él es la gracia, Él es la unción, el Espíritu vino sobre Él. ¿Qué se apartaba ahora? Se apartaba para oír la dirección del Padre. ¿Por qué? Porque Él encarna lo profético. Lo profético está en Cristo, Él es el verbo. Pero necesitaba oír el Padre. No hago nada que no veo hacer a mi Padre. No hago nada que Él no me diga que haga. No hago nada que Él no me muestre, porque estoy en obediencia. Filipenses nos dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y realmente fue manifestado así. Entonces, ¿quién oraba Jesús? ¿O por qué oraba Jesús? ¿O para qué se apartaba Él? Entonces, indudablemente, ¿qué hacía él? Meditaba. Entraba en relación espiritual con su Padre, a través del mismo espíritu que estaba en él. ¿Para qué? Para escuchar qué es lo que tenía que hacer. Por eso que nunca erró, nunca se equivocó, nunca dijo cosas que no debería decir, nunca se arrepintió de haber dicho algo o no haberlo dicho. Sanó a los que tenían que sanar, como en el tanque de Betesda, solo a uno. Podía haber sanado a todos, no, solo a uno. En el pórtico de Salomón había un cojo, nunca lo sanó. Dijo que Juan y Pedro lo sanaran, no era su momento. Lázaro quedó enfermo, murió 4 días muerto, recién aparece Jesús. ¿Por qué viniste ahora? ¿Qué pasó? Él dice, gracias te doy, Padre. Él ya sabía qué estaba aconteciendo. Dice, no, él murió para que el Padre sea glorificado. O sea, estaba esperando que sucediera porque sabía que iba a resucitar. ¿Quién se lo comunicó eso? ¿Quién anticipó? ¿Quién les mostró? El Padre. Entonces, cuando el Padre le muestra todo eso, él queda en paz. Esperemos aquí, muchachos, sigamos comiendo un asadito y vamos de aquí un tiempo. Pero está por morir, sí, no importa, está todo bien, tranquilo, muchachos, oremos a Dios aquí. Después de 4 días aparece y dice, Jesús lloró, el versículo más corto de la Biblia, ¿no? Jesús lloró. Ay, pobrecito, ¿cómo sentía Lázaro? No, Jesús lloró por la incredulidad de la gente. La incredulidad de María, la incredulidad de Marta. Yo estoy acá, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué te pasa? Yo soy. Sí, pero si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría más. ¿Pero qué está pasando aquí? Tu hermano resucitará. O sea, él ya sabía todo lo que iba a acontecer. ¿Cómo consiguió eso? ¿Por qué tenía tanta paz ante la muerte de su gran amigo, Lázaro? ¿Por qué? Porque él estaba en oración permanentemente con el Padre, en relación con el Espíritu, escuchándolo. ¿Cómo consigo eso? Meditar. Meditación. ¿Qué tipo de meditación? Alfa. Exactamente alfa. Ese es el punto más importante, porque la siguiente meditación
te lleva, que es el teta, es cuando tú estás durmiendo. Cuando tú estás durmiendo estás en teta, y cuando tú estás tienes el beta, alfa, teta, y se me fue el otro, bueno, ahora la cabeza. Es cuando tú estás en omega. Entonces, el alfa, ahora, ¿necesitamos aprender? Claro, tenemos que aprender a meditar. ¿Y cómo consigo eso? Tienes que separar tiempo. Los grandes multimillonarios, las grandes estrellas del mundo, todos ellos meditan. Todos. Mínimo 20 minutos, 30 minutos por día. Entonces, no estoy hablando de orar, por favor. Quiero que entienda esto. Una cosa cuando tú estás pidiendo. Una cosa. Tú estás hablando, sí, cuando estás en diálogo, cuando entras, cuando te relajas y cuando entras en tiempo de meditación, no entras a pedir, entras a comunión, entras a una relación espiritual, donde dejas que el Espíritu Santo te pueda llegar a ministrar y tú ministras a Jesús a través del Espíritu Santo. Poderoso, poderoso. Y justamente iba a ser apóstol hincapié, ¿verdad? La diferencia entre orar y meditar. Porque la mayoría de cristianos lo que hacen es orar porque las iglesias, las denominaciones les enseñan a orar y todo el tiempo están pidiendo o haciendo guerra con los demonios, con Satanás, o están Sí, supuestamente pues declarando, decretando, pero no están relajados. Algo que usted menciona de la meditación alfa es justamente de que llegas a ese nivel de tranquilidad, de paz, donde justamente existen la sanidad, ¿verdad? Ahí la ciencia menciona justamente que cuando uno está relajado completamente, el cuerpo se regenera y comienza pues a sanarse, a autocurarse. Y la sí, se importancia de comienza la... a autocurar si tú usas el lenguaje correcto, porque tú le puedes ordenar a tu cuerpo que se sane. La autocuración. Tú le puedes ordenar. Es importante. El hablar es algo muy importante, es una herramienta que tenemos nosotros los creados a la imagen de Dios. Wow. El hablar es importantísimo. Entonces, nosotros podemos, hablando en ese tiempo de meditación, conforme la guía del Espíritu Santo, podemos sanar nuestro cuerpo. Sí, es la verdad. En gloria a Dios. Cubrir. Sí. Tremendo, tremendo Ahora, es esto. estabas diciendo el tema de orar. Yo hablo de 3 niveles. Mira, Mateo 7:7. Ujú, Allí hay 3 niveles. Pedir y se os dará es el primer nivel. ujú, Jesús revela esto. ¿Quiénes son los que siempre piden? Piden y piden y piden y piden y piden y piden y piden. Los niños. Ellos siempre están pidiendo, pidiendo, pidiendo. Cuando lloran porque tienen frío, lloran porque tienen calor, lloran porque tienen hambre, lloran porque tienen sueño. Lloran, 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 lloran y piden. Entonces ahí está ujú. papito, mamita para cubrirlos, exacto. La pregunta es la siguiente. ¿Tú le darías la llave de tu auto a tu niño? No. ¿Tú le darías un cheque de $1.000.000 a tu niño? No. Ujú. Entre $1.000.000, un cheque de $1.000.000 y un juguete a control remoto, ¿qué elegiría el niño? El juguete a control remoto, porque no tiene ni idea de lo que es $1.000.000. Entonces tenemos una iglesia infantil, tenemos ministerios infantiles, realmente, que están pidiendo, pidiendo, pidiendo y viviendo de milagriño en milagriño. Ujú. Israel dio 40 años vuelta en el desierto ahora. Ujú. ¿Conquistaron algo? No, solo vivieron de milagro. Milagro de pan, milagro de agua, milagro de la ropa que no se envejecía, milagro de los zapatos que hacían con ellos, milagro de codornices y de carne, milagro, milagro, milagro. Pero murieron en el desierto. Solo la generación de Josué y Caleb, con otra mentalidad, conquistaron la tierra. Y cuando iban a conquistar la tierra, cesó el milagro. No había más maná, no había nada. Tenían que conquistar la tierra para sobrevivir. Entonces ya está hablando de otro nivel y otro nivel de madurez. Ujú. Entonces el primer nivel es niños. Yo con un niño no discuto. Ujú. Con un niño no puedo dialogar. Con un niño no puedo discutir, no puedo ponerme mal, no puedo esperar grandes cosas. Es un niño, es un bebé.
Pero yo tengo que usar mamadera, leche, 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 leche. Ok, primer nivel. Segundo nivel, lo revela Jesús. Buscad y hallaréis. Ya es victoria eso. Y ahí entra la meditación. Ahí es donde entra la meditación. Buscad primeramente el reino de Dios, que yo enseño sobre la inmensidad de lo que es la creación del universo, por ejemplo, para hablar del reino, ¿no? Y autoridad. Es el reino de Dios y su justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Cristo. Oh, quiere decir que yo tengo que buscar el reino, gobierno, revelaciones y su justicia, que es Cristo que buscar. Ajá. ¿Qué sucede cuando yo encuentro esto, a Cristo? Empiezo a tener identidad y termino diciendo como Pablo, ya no, sino que Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuándo es eso? Cuando busco. Jesús habla de algunas parábolas de buscar, ¿no? La perla de gran precio, etcétera. ¡Wow! ¿No? Y cuando la haya, ¿qué sucede? Vende todo, porque eso es lo más importante. Indudablemente, cuando nosotros no encontramos todavía la identidad de Cristo en nosotros, ni sabemos quién es Él, nunca podremos subir al tercer nivel. En el tercer nivel es donde las puertas. En el tercer nivel es donde recibimos llaves. Llaves espirituales, llaves de misterios, llaves donde abren cosas, llaves. Dice, batid, llamad y se os abrirá, ¿no? Tercer nivel. Entonces, indudablemente la iglesia tiene que salir del primer nivel, tiene que salir, dejar de ser niños, tiene que salir, dejar de ser bebé, de estar criticando, dividiéndose, carnales, buscando plataformas, shows, emociones. No sé. Amén. El niño, el bebé es una persona, sí es una persona, pero no tiene personalidad. El bebé te escribe de emociones, es muy emocional, totalmente inestable totalmente. Al momento llora y al otro rato se ríe. Entonces es una cosa que tú dices, ¿cómo va? Entonces en ese nivel no puede Dios entregarte armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales y no son poderosas para destrucción de fortaleza. No se le puede dar a un niño, no puede dárselo a un bebé. Entonces, oh, Dios ama a los niños. Claro que Dios ama a los niños, pero trabaja con guerreros, brother. Trabaja con guerreros. Entonces, ¿cómo llego yo al nivel de guerrero? Meditando. En relación con el Espíritu Santo. Apocalipsis 3:20. Para ir terminando, porque tenemos mucho para hablar, pero se acaba el tiempo. Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, tiene que usar el oído espiritual, brother. Para usar el oído espiritual, tiene que estar en la frecuencia espiritual. No puede escuchar a Dios, no puede escuchar al Espíritu Santo cuando sus oídos solo están llenos de todo el ruido alrededor de él. No lo va a oír. No lo va a oír. Para eso tiene que entrar en un relax, dejar las cosas, el ruido que le rodea, para empezar a oír la voz de Dios. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, habla de intimidad, y él conmigo. Entonces, indudablemente es otro nivel de revelación, es otro nivel de intimidad, es otro nivel, es otra historia. Espero que esto sirva para la gente que está escuchando y que realmente se animen a buscarle, Van a encontrar, en ese tiempo de meditación profética, porque va a ser profética realmente, en ese tiempo de meditación profética van a encontrar respuestas a situaciones financieras, respuestas a situaciones familiares, van a encontrar poder
van a encontrar revelación, por supuesto, van a encontrar, es impresionante, ¿no? Una madurez, van a alcanzar una madurez totalmente sobrenatural, al punto tal de que cuando te insulten, te traten mal, digan mentiras contra ti o lo que fuera, te va a resbalar, va a decir, Amén, gloria a Dios. no, estás en otro nivel, ¿no? Vas a Amén. amar, están ahí, vas a amar, vas a perdonar de una manera muy especial, vas a restaurar, vas a entrar en lo que es el ministerio de la reconciliación, vas a encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento que el mundo no puede dar, no Amén. puede dar. Amén, gloria a Dios. Justo iba a comentar, hay gente que busca a Dios orando, ayunando y bueno, el ayuno nos sensibiliza, sabemos que nos sensibiliza espiritualmente, pero no nos lleva a conectarnos tan directamente, ¿verdad? Como lo es la meditación. Quiero que nos exponga un poco ese punto, apóstol. El ayuno es complementario y muy necesario para el cuerpo. Somos trinos, somos tripartitos, alma, Ujú, cuerpo y espíritu. Necesito cuidar mi cuerpo. ujú, Es templo del Espíritu Santo. El ayuno, indudablemente que puede mejorar mi cuerpo, pero también me abre dimensiones espirituales también. ujú, Claro, y necesito, en el tiempo de ayuno, realmente necesito apartarme. ujú. El tiempo que yo como, que no me aparto justamente para poder entrar en meditación con el Espíritu Santo. Entonces, el ayuno es muy, muy bueno, ¿no? Ujú. Y se ahí empezado a hablar fuerte sobre el tema del ayuno, pero no tengo tiempo porque se puede desglosar eso. Sí, sí, lo que mencionaba era con respecto a, bueno, a la meditación, ¿verdad? Si yo prefiero ayunar o meditar, ¿cuál preferiría hacerlo todos los días, ¿no? Todos los días meditación. Eso es diario, eso es diario. Ujú, Ayunar, puedes hacer un ayuno intermitente, mediodía, puedes hacerlo todo el día, puedes hacer... ujú, Yo hice muchos ayunos de 21 días, hice un ayuno de ujú. 30 días, hice 3 o 4 ayunos de 40 días. Wow. He estado otros con agua solamente, no, con agua no, perdón, con líquidos. Ujú, Y los 40 días. Y bien, ujú, bien, sin problema. Entonces también es un tiempo donde tú ujú, separas tu tiempo, donde tú indudablemente recibes palabras y recibes revelaciones, amén. recibes una intimidad muy importante. Dentro de la meditación Ujú, va a aparecer un espejo, ujú, un espejo. Tú te vas a ver reflejado ahí. En la meditación vas a descubrir cosas tuyas, íntimas, personales, que tal vez nadie conoce, ni siquiera tú imaginabas que las tenías, que son muchas veces impedimentos para avanzar o para ir más allá. En ujú, la meditación vas a descubrir, por ejemplo, por qué Dios todavía no te dio $1.000.000. ujú, En la meditación vas a descubrir, por ejemplo, por qué tu padre murió antes de tiempo. En la ujú, meditación tú vas a descubrir por qué tu esposa o tu esposo te fue infiel. Es ujú. impresionante lo que puede acontecer en la meditación. Y eso no es Wow. en el orar. Ujú, Eso no es en el orar. amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Pa. Y cuando decimos Amén. amén, nos levantamos y nos fuimos. Sí. Entonces, eso, ahí no vas a encontrar respuestas ni vas a encontrar descubrir cosas. En la meditación va a haber un espejo Ujú. y ahí te vas a ver reflejado. Este, Wow. uf, muy fuerte. Tremendo. Tremendo, Sí. apóstol. Bueno, yo creo que lo que hemos hablado ha sido bastante enriquecedor para los que nos han escuchado. Si hay alguna pregunta, lo escriban. Si no, bueno, terminamos o tenemos por terminado ya el podcast. Yo sé que hay muchas cosas, hay muchas cosas. Apóstol, ¿puede mostrar nuevamente el libro, su libro que lo mostré hace un Sí, momento, por favor, para poder sí. comprarlo? Amén, amén. Vamos a poner a esto, nuestro, Poquito nuestro, nuestro, más. nuestro, nuestro. Ajá, ahí está, un poquito ahí. Aquí Ajá. está, ahora sí. Concentración Así, profunda. libro,
Sí, concentración profunda, exactamente. ¿Cómo orar y Yo meditar? yo te voy a mandar uno por PDF también a ti. Te lo voy a mandar por PDF y Amén. te voy a mandar la tanda también para que lo tengas ahí. Amén. Ahora, Muchas gracias. en español lo pueden conseguir en Amazon. Amén. Y en portugués está llegando, ya está en Amazon también en portugués, pero en Ujú. papel está llegando esta semana. Ah, wow. Tremendo, tremendo, tremendo. Usted en estos momentos se encuentra en Brasil. Amén. Sí, en Brasil está exactamente, Sao Paulo. Wow, amén, amén. Bueno, sí, había conversado con el apóstol porque nos escuchan. Bueno, él viaja mucho, ha estado en muchos lugares, ha estado en Estados Unidos, en Argentina, y bueno, eh, conoce mucho, hay mucha sabiduría en el ministro, en este ministro de parte del Señor, que realmente mm, nos ha apoyado con este tema muy, muy controversial y muy, muy eh, óptimo para poder explicar en un podcast como este. Y bueno, mis amados hermanos, compren el libro y que yo sé que va a estar muy, muy interesante, al menos en PDF, ¿no? Los que puedan comprar en la versión Kindle. Yo compro mis libros así, apóstol, ¿no? Para no comprar el físico y lo leo Bueno, en mi iPad, ¿no? Lo leo ahí y me claro, yo resulta más también. Yo fácil. tengo los audiobooks. Así es, así es, mis Sí, amados. Así es que bueno, yo creo que va a haber tiempo para otro podcast. Yo creo que está muy, muy interesante mencionar este apóstol sobre la activación de los dones proféticos. Tiene que ver mucho con los sentidos espirituales, como ha mencionado, los 5 sentidos espirituales, ¿verdad? Que sí, son muy iguales, muy similares a los sentidos naturales que nosotros tenemos, ¿no? El oído, el olfato, sí. eh, el gusto, el tacto y la visión. Bueno, yo creo que ha sido todo, Sí, todo muy, muy específico. Comente, apóstol. exactamente. Sí, es importante reconocerlo eso, porque si no podemos nosotros em, conocer, penetrar, tocar, saborear el mundo espiritual con los sentidos naturales. No, no, es imposible. Ujú. Indudablemente este, tiene que ser espiritual, sentidos espirituales. Amén, gloria a Dios. Amén. Wow, tremendo, tremendo. Y si alguno está ahí preguntando de repente cómo se llega a meditar, cómo hacerlo, bueno, entonces nosotros tenemos una escuela profética donde ahí enseñamos a meditar, a visualizar. Ya tenemos 2 semanas con la escuela profética Rema, esperando de que ustedes se matriculen y puedan aprender un poco más. No es caro, en realidad es una ofrenda de $20 mensuales y que ustedes también puedan estar eh, aprendiendo y potenciando en este caso el nivel profético, porque como lo dijo el apóstol José, Jesucristo era profeta y se movía en lo profético. Y, Sí, y su enseñanza es totalmente profética, Jesucristo es profético. así es. Y todas las escrituras también son proféticas. Es tremendo, Así es. es tremendo. Añadir también, que se viene a la mente de lo que pone el Espíritu Santo, es de que hay que abrir nuestro entendimiento para poder entender estas cosas. Si alguno sigue con la mentalidad religiosa del denominacional, no va a poder abrirse a estos conocimientos, sino que simplemente lo va a rechazar y va a pensar que es esoterismo, que es brujería o que es otro tipo de cosas que no es así. Y como Lo que mencionó, pasa es que dígame, apóstol. tiene que nacer de nuevo, tiene que discernir las cosas a través del Espíritu y esa es la realidad. Si no, Ujú, no puede haber. Este, Jesús le explicaba las parábolas a los discípulos ujú, y dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Dice, porque ellos no están capacitados para escuchar misterios ujú, ni para recibir misterios, pero ustedes sí. ujú, Entonces a ellos les, les revelaba las parábolas, pero al pueblo general no. ujú, Entonces, realmente para poder entender este mundo que estamos hablando ahora,
tiene que tener el Espíritu de Cristo, tiene que haber nacido de nuevo y tiene que tener una madurez espiritual que es muy importante. Yo tengo un seminario de 4 meses, 33 clases, que solamente es para líderes maduros, solamente para pastores y líderes. Amén. Y nosotros en esos 4 meses justamente llevamos a los ministros a ese nivel, Amén. a otro nivel revelacional, para que ellos a su vez, bajo ese espíritu de revelación, ministren a la iglesia y puedan llevar a la iglesia a otra dimensión espiritual. Amén. Sí, recuerdo, Apóstol José, le voy a pedir nuevamente que me metan en grupo porque yo deseo también aprender todas estas cosas que estamos comentando ahora. No se olvide de su servidor para poder estar ahí con usted aprendiendo también. A mí me gusta mucho aprender. Amén. Amén. Gloria a Dios, yo también. Muy bien. Bueno, yo creo que hasta aquí, llevamos 1 hora con 10 minutos, yo creo que es suficiente. Mis amados hermanos, muchas gracias. Compartan este video, compren el libro, revisen ahí el nombre que apareció en ese momento, lo presentó el apóstol. Y bueno, esperemos también ya de que salga el físico, también para que puedan comprar el libro físico. Bueno, cualquier cosa, cualquier novedad, cualquier cosa, cualquier pregunta que quieran hacerme o quieran también entrar en el seminario del apóstol José, me escriben también a mí, al interno, para también pedirle que los pueda agregar y quieran aprender también directamente con el apóstol José García. Yo creo que ha sido todo maravilloso. Apóstol, tus últimas palabras, por favor. Nada, muchísimas gracias, profeta, por darme esta oportunidad de poder estar compartiendo esto. Realmente, todo esto que yo siento de poder compartir, tal vez sea un legado para futuras generaciones o para futura gente. Nunca sabemos dónde podemos llegar, a quién podemos alcanzar. Y gracias entonces por abrir la puerta, gracias por introducirme en tu camino también ahí y que nosotros podamos estar compartiendo esto con tu gente. El Señor te bendiga mucho, te multiplica, sigue abriendo puertas y te sigue dando gracia en todo lo que emprendas para el reino, en el nombre de Jesús. A ti y a todos aquellos que te siguen también. Amén. Amén. Muchas gracias. Yo recibo esa impartición de parte de usted y yo, bueno, sé que estamos conectados y vamos a estar conectados y voy a seguir aprendiendo con usted, apóstol. Muchas gracias también de todo corazón por aceptar esta invitación. La humildad que tiene usted para poder estar en este pequeño canal. Muchas gracias, de verdad. Dios te siga bendiciendo, querido. Un abrazo enorme. Bendiciones. Hasta la próxima. Amén. Bendiciones, apóstol.